Con su venia, señora presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 6 y adiciona al artículo 10 de la ley que crea el fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Antes de entrar de lleno al contenido de la iniciativa, permítanme darles un antecedente que seguramente muchos de ustedes recordarán. El programa Bracero 1942-1964 es quizá el ejemplo más relevante que existe por su dimensión y su duración de los programas de trabajadores temporales a nivel mundial. Los antecedentes inmediatos del programa Bracero fueron el sistema de contratación conocido como el enganche y las deportaciones masivas de las décadas de los 20 y de los 30. El primer acuerdo bilateral del que se tenga noticia data de 1909, el último año de mandato de Porfirio Díaz con el presidente de los Estados Unidos, William Taft. En los primeros años de sus administraciones, firmaron un convenio por la exportación de 1,000 trabajadores que deberían ir a laborar a los campos de betabel, una industria que se considera como prioritaria para el gobierno americano, dada la ausencia de los climas adecuados para la producción de caña de azúcar. El programa Bracero tuvo notables ventajas. La primera fue acabar con el sistema de enganche. La contratación dejó de ser un negocio particular y pasó a depender de programas oficiales de carácter bilateral. La segunda fue el reconocimiento explícito por parte de Estados Unidos de la existencia de un mercado de trabajo binacional, es decir, no había que ir a otros países o continentes a buscar trabajadores. Desde muchas décadas pasadas se daba un flujo de trabajadores entre México y Estados Unidos. La tercera ventaja fue su carácter temporal. Los trabajadores iban y regresaban. Este punto es fundamental porque es un elemento de coincidencia plena con los dos gobiernos involucrados. Hay que señalar que el programa Bracero funcionó a lo largo de 22 años, tuvo sus altas y sus bajas, pero no se puede decir que fue un convenio bilateral que funcionó durante 2 décadas y movilizó a más de 5 millones de trabajadores. Esto no es un fracaso. De ahí la generación de acuerdo de trabajadores migratorios temporales que buscaba al campo y a la industria en Norteamérica. Con esto se buscaba reparar un error cometido por el gobierno al no entregar a sus legítimos beneficiarios el producto de esfuerzo de su trabajo en los Estados Unidos. El 25 de mayo del 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, la cual establece que el Ejecutivo Federal elaborará fideicomisos de administración de dicho fondo. El fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta ley a los extrabajadores migratorios mexicanos que hayan presentado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 y 1964. Los beneficiarios, además de los extrabajadores migratorios, serán en su caso sus cónyuges o concubinas que acrediten su calidad mediante resolución jurídica o hijos o hijas o legítimos herederos que sobrevivan y que cumplan con los requisitos a lo que se refiere la ley. Con la creación de este marco jurídico, el Estado mexicano reconoce la legitimidad y justicia sobre los derechos adquiridos de nuestros paisanos migrantes. A más de 10 años de su implementación, se han logrado avances. No obstante, no han sido suficientes, por lo que resulta imprescindible flexibilicen los requisitos para obtener este derecho. Derivado de la creación de dicha ley, en 2006, el Gobierno federal levantó un censo dando un total de 222,000 trabajadores, de los cuales
190,000 extrabajadores braceros han recibido de manera justa su apoyo social. Esta ley no considera compensación, indemnización o retribución alguna, por lo que el tenor de la iniciativa entra en concordancia con la defensa de los derechos de los trabajadores. El reconocimiento de los derechos que asiste a los extrabajadores braceros sobre los 5 diferentes tipos de documentos reconocidos como probatorios según el texto actual de la ley en vigor son: 1. Contrato individual del trabajo celebrado por cualquier compañía o contratante en los Estados Unidos de América al amparo del Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964. Comprobante. 2. Comprobante de pago emitido por el contratante referido en el inciso A anterior. 3. Tarjeta de identificación consular 1-100 en plástico en el papel en el número de Social Security Administration derivado del contrato del trabajo del programa bracero entre 1942 y 1964. Debidamente certificado por una oficina del Social Security Administration o, en su caso, certificado a través de la constancia de expedición ante la Embajada de los Estados Unidos de América en México o de sus consulados en el territorio nacional. 5. Mención honorífica expedida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América que forzosamente vincule al ex trabajador migratorio mexicano con el programa bracero 1942-1964. En el texto actual de la ley en vigor se constituye un gran avance y, en otro sentido, el no reconocimiento del derecho que pudiera asistir a los segmentos mencionados representa las limitaciones de los vacíos y las ausencias que permean en su texto. Es así que la presente iniciativa busca contribuir a brindar una solución de fondo e integral sobre la problemática existente y derivada por la creación del fideicomiso en 2006 en el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Con la presente reforma se pretende flexibilizar los requisitos para que todos los trabajadores exbraceros cumplan con los requisitos que marca la ley que crea el fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Con conclusión, se debe saldar la deuda histórica que se tiene con nuestros trabajadores exbraceros y, por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea el proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 6 y adiciona el artículo 10 de la ley que crea el fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para los Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.